Amados hermanos, estamos en este domingo 17 de julio para dar conclusión con nuestra serie acerca de la segunda epístola de Pedro, la cual hemos venido desarrollando desde hace ya bastante tiempo y que nos ha venido dejando unas enseñanzas bastante profundas a nivel doctrinal, exhortándonos a tener cuidado, en especial con el tipo de predicación que escuchamos y sobre todo con el mensaje que estamos aprendiendo acerca de la palabra del Señor, tomando siempre en consideración que el conocimiento de la palabra es lo único que nos va a llevar necesariamente a vivir una vida cristiana plena. Desde luego el conocimiento tiene que ser llevado a la práctica y es por ahí donde Pedro nos ha ido exhortando una y otra vez en virtud de dar la gloria a Dios a través de nuestro testimonio, producto del conocimiento de su palabra. Jesús anunció que volvería por su iglesia, pero advirtió que nadie sabía el día o la hora en la que esto iba a suceder más que el Padre. El Padre es el único que lo sabe, que lo conoce, y de hecho el deber del cristiano es anunciar el Evangelio mientras esto suceda. Nuestro trabajo, nuestra misión es anunciar la palabra del Señor, anunciar ese Evangelio para que toda criatura pueda conocer acerca del mensaje de salvación que el Señor ha puesto para nosotros a través del sacrificio de su Hijo que pues murió por nuestros pecados y resucitó para darnos salvación. Pidamos entonces la dirección del Señor, pidamos sabiduría y pidamos la voluntad para poder cumplir con esa misión de manera diligente, ya que muchas veces estamos más preocupados por las bendiciones que puedan venir, más preocupados con una obsesión muy extraña acerca de cuándo será el día y la hora, y nos olvidamos de que precisamente la misión que tenemos como cristianos es la de velar y actuar en consecuencia de la misión que se nos ha encomendado. Detengamos entonces el video, mis hermanos, y demos las gracias a Dios por todo lo que nos da, poniendo nuestro corazón a disposición para conocer más de su palabra, así como para encaminarnos al cumplimiento de la misión. Vamos a poner un poco en contexto la lección de este día, que es la lección final. Estamos concluyendo el último capítulo de la epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro, y pues diremos que Pedro nos ha puesto en perspectiva esa ansiedad casi religiosa acerca de la segunda venida de Cristo. Y aquí deseo aclarar a qué se refiere ese de casi religiosa. Y es que muchas veces los cristianos tendemos a volvernos religiosos como tal. Y ya luego usted dirá, mire, pero eso es muy lógico porque es que somos religiosos porque pertenecemos a una religión. Y la verdad es que ese es un concepto bastante moderno y bastante mundano, porque si usted lo busca, por ejemplo, en la Biblia, en ninguna parte aparece que seamos una religión, ni mucho menos. Es más, Jesús luchó contra la religión misma al oponerse a muchas de las prácticas que los fariseos realizaban. Es que una religión, mi hermano, no es una fe, no debemos confundirlas. Una religión es una serie de ritos establecidos que todo mundo tiene que seguir, y sin que necesariamente esto tenga que ver ni con la santidad, ni con la fe, ni con dar gloria a Dios. Por lo tanto, entonces, cuando nos enfrascamos en alguna práctica, alguna creencia, alguna costumbre, algún requisito de cumplimiento obligatorio, entonces nos estamos volviendo religiosos. En cambio, Jesús no nos ofrece religión, nos ofrece una relación. De hecho, una relación de carácter personal con Él. En ese sentido, entonces, cuando el cristiano se obsesiona y entra en ansiedad con este tema de la segunda venida de Cristo, más bien está apartando su mirada de la misión que nos ha dado el Señor y poniéndola en algo que es, de hecho,
algo que va a suceder, algo que ya está establecido, que va a ocurrir y que también se nos dice que no sabemos cuándo vaya a ocurrir. Entonces, ¿será vanidad para el ser humano estar esperando la segunda venida de Cristo sin que esto lleve a que tome acción por cumplir la misión que se nos ha encomendado durante esperamos? No está mal esperar la segunda venida de Cristo, está bien, de hecho es algo que el Señor nos ha mandado a hacer, nos ha mandado a conmemorarlo. Pero en el momento en el cual usted pone sus ojos en eso y no en la misión, entonces usted se apartó realmente de donde de verdad debía estar. Porque hay que ser muy honestos. Esperar la segunda venida de Cristo, pues nos funciona a los cristianos. Pero esa sería una actitud egoísta si no estamos compartiendo el Evangelio. Es por eso que Pedro nos ha puesto ahí algunos versículos donde nos llega incluso a exhortar a movernos, pero sin que esto llegue a una obsesión por el final del asunto, sin pasar por el proceso que es la predicación misma del Evangelio. En la última sesión concluíamos con este versículo que es bastante sentenciante por parte del apóstol Pedro y nos deja en perspectiva una visión que probablemente riña con esa lógica secuencial, con esa línea temporal que los seres humanos solemos trazarnos en virtud de nuestra propia lógica humana, de esta lógica terrenal, donde el tiempo es finito y nos limita en todo sentido. Es por eso que Pedro nos deja una aclaración acá para abstraernos, para sacarnos de esa lógica meramente humana acerca de el tiempo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y vamos que no debemos tomarlo de manera literal, es decir, no es que sea una regla de que un día son 1000 años y 1000 años es un día, más bien el versículo nos está dando una versión alegórica de los tiempos de Dios, porque ese tiempo cronológico, ese tiempo continuo, no le aplica al Señor, porque Él es eterno. De hecho, la división de días, meses, años, es una división meramente humana, esa es una invención producto de la inteligencia de las personas a través de la historia, pero que en realidad no está relacionada en ninguna forma con la manera en la que Dios actúa. Por lo tanto, entonces, esa segunda venida no será ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año, ni dentro de un siglo. Será cuando el Señor así lo disponga, producto de que el tiempo no es un problema para Dios. El ser humano tiene un problema con el tiempo, precisamente porque al ser seres finitos, no tenemos todo el tiempo de la historia para hacer lo que querramos. Por eso es que debemos aprovechar esos espacios temporales limitados que el Señor nos regala sobre esta tierra. Pero ese no es un problema para nuestro Dios, porque Él está desde antes de la fundación del mundo y continuará estando para siempre, sin tener ni limitaciones de tiempo, ni limitaciones de espacio, ni mucho menos condicionantes acerca de cuándo deba hacer una cosa u otra. Simplemente nuestro Señor tiene una soberana voluntad que hará que sus acciones, que hará que su voluntad vaya fluyendo al ritmo de su perfección, en ningún momento a nuestro ritmo. Por lo tanto, Pedro le aclara a la iglesia cristiana que debe ser no solo paciente, sino también diligente para con este tema, ya que había bastante resquemor ya entre los cristianos esperando cuándo, porque muchos de ellos esperaban que esto fuese casi que de inmediato. Muchos de ellos estaban esperando que ocurriese en el mismísimo siglo I, y de eso pues ha llovido ya bastante. 21 siglos llevamos y el Señor todavía no ha determinado que es el tiempo de la segunda venida. Continúa entonces segunda de Pedro en el capítulo 3, versículo 9.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a detallar el contexto de esto porque ya es que parece un poco extraño. A ver, lo que nos dice es que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, y es que lo que estaba ocurriendo es que hay que recordar cuál es el origen de esta iglesia a la cual Pedro se está dirigiendo. Pedro escribe su segunda epístola a la iglesia esparcida por todo el Imperio Romano, que ya hemos estudiado en lecciones anteriores que tenía una raíz helénica y una raíz gnóstica. Estas raíces hacían que esta iglesia fuese ansiosa, porque ya luego la promesa que se les había dado de una segunda venida del Señor Jesucristo era algo que querían que se cumpliese de inmediato como una prueba de que no se habían equivocado en la fe. Ellos no son per se cristianos por nacimiento, ni mucho menos. Provienen de religiones politeístas que tenían otros mitos, otras fábulas fantásticas acerca del final de los tiempos. Entonces, muchos de los recién conversos en estas iglesias estaban exigiendo que cuándo iba a pasar esto, porque pedían una prueba palpable, una prueba tangible de que efectivamente lo que se había dicho acerca del Señor Jesucristo era cierto. Sin embargo, Pedro lo que les dice es, miren, tranquilos, calma, no lo tomen como la literalidad de que ya mañana, porque el tiempo del Señor es diferente. Él no va a retardar su promesa, no es que se le olvidó, es simplemente que está siendo paciente con ¿quién? Paciente con nosotros. ¿Y por qué el Señor tendría que retrasar, digamos, su segunda venida, producto de ser paciente con nosotros? Pues muy sencillo, porque es que la iglesia cristiana tiene una misión que cumplir. Y si esa misión no se está cumpliendo al ritmo acelerado que se esperaría para que se dé la segunda venida, entonces simplemente no será el tiempo de Dios. ¿En quién recae entonces la responsabilidad temporal? En la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Pedro está enseñando acá es que la segunda venida va a ser condena para todos aquellos que no se hayan arrepentido. Pero depende de quienes predicamos el Evangelio el llegar a toda criatura. Y no solamente con una predicación del estilo de un cartel de Juan 3:16 y ya dese por predicado. No. Es que recuerde que la misión no es solo predicar. La misión es hacer discípulos en todas las naciones. Por lo tanto, entonces, hemos de decir que una y otra vez la responsabilidad recae justamente sobre los cristianos. Y es por eso que resulta muy necesario que entendamos cuál es esta misión a la cual se está refiriendo. Y ya un poco esto lo estudiábamos la semana pasada, pero vale la pena que lo retomemos, que lo repitamos, para que nos quede muy claro como iglesia qué es lo que se espera de nosotros como conglomerado cristiano. Hechos 1, 6 y 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ciertamente Jesús está siendo muy diplomático al decirles, miren, por favor, no pregunten lo que no les interesa, no les compete hacer ese tipo de preguntas. De hecho, la respuesta es contundente, es que a ustedes no les toca saber. Déjenle eso al Padre, ni siquiera se lo pregunten, porque no les corresponde. Y continúa, pero recibiréis poder, fíjense, no anden preguntando, pero lo que tienen que hacer es esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Básicamente Jesús, previo a su ascensión, previo a dejar esta tierra, luego de haber cumplido su misión de morir y resucitar por nosotros, pues básicamente lo que hizo fue entregarnos el mundo para ser testigos ante el mundo. Es decir, reafirma que no nos corresponde el andar preguntando cuándo. No nos corresponde. Lo que nos corresponde es ser testigos. ¿Que cuándo? Es que no importa cuándo. No es relevante cuándo. Lo importante es que seamos testigos. Y aquí es donde hay que centrar nuestra atención. ¿Que cuándo? Déjenlo a Dios. ¿Que cuándo? Que a usted no le importe cuándo. Es la predicación el punto. Es ser testigos. El punto que Jesús ha dejado como último mandato para cada uno de nosotros. Y continúa. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjense cómo es interesante Hechos 1, 10 y 11, porque lo que nos está dando es un orden secuencial de cómo habrán de suceder las cosas. Primero somos testigos y luego la segunda venida. La segunda venida es la consecuencia lógica de que la iglesia cumpla su misión. Pero si la iglesia no cumple su misión, entonces lo único que hacemos es llevar al Señor a que sea muy paciente con nosotros y espere, y espere, y espere. Por supuesto, nosotros no le vamos a doblar la mano a Dios. Él sabe cuándo será, pero mientras tanto, nuestra función es la de cumplir esa misión. Y ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, mis hermanos, acerca del cumplimiento de la misión, que no es ir a predicar como si fuese un paquín o como si fuese un rotativo de periódico. No se trata de una predicación masiva, irreflexiva, emocional. No se trata de una predicación incompleta, poniendo solamente los ingredientes que son agradables al gusto y escondiendo por ahí las cosas que probablemente no permitan que la gente se sienta feliz con un mensaje light o descafeinado, ¿no? La predicación que se nos ha encomendado es una predicación testimonial. Ser testigos viene de la misma raíz, testigo, testimonio. Y lo que quiere decir es que nuestra vida debe reflejar el testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Y esa es la predicación realmente efectiva, con un evangelio completo, mostrándonos como seres humanos que hemos sido redimidos por la gracia de Jesucristo, pero que tenemos esa naturaleza pecaminosa y que hay que luchar con ella. Y nuestra lucha contra la naturaleza pecaminosa es la que va a decirle a todos que el evangelio existe y que hay una obra haciéndose en cada uno de nosotros. Mientras los cristianos no demos testimonio, entonces la segunda venida simplemente se irá retrasando. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque esa segunda venida es el producto del cumplimiento de la misión y solamente nuestro Padre Celestial sabe cuándo esto vaya a ocurrir. Segunda de Pedro entonces va a dar algunas consideraciones muy interesantes acerca de todo lo que hemos hablado. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, nadie sabe cómo ni cuándo va esto a ocurrir, porque ya luego si un ladrón le avisa a usted cuándo será, pues bueno, usted se protege, usted se prepara, pone rejas, contrata seguridad, un perro, qué sé yo. Pero el día del Señor vendrá sin avisar, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta tierra tiene fecha de caducidad. Todo va a ser destruido, todo va a ser quemado, todo va a ser desechado. ¿Por qué? Bueno, porque habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, ya vamos a hablar de eso. Pero ¿por qué tiene que ser así? Bueno, porque esta tierra está completamente corrupta, untada de pecado por todas partes. La segunda venida de Cristo entonces marcará un antes y un después en la palabra pecado, justamente porque todo lo que va a suceder será en función de que Cristo se glorifique a través de la derrota del pecado que ya fue realizada en su muerte y resurrección, pero que ya luego se va a extender para que sea visible absolutamente por todos los seres humanos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Fíjese cómo es interesante que la palabra de Dios nos lleva a reflexionar en que, ok, todo esto va a suceder, las cosas van a ponerse bastante interesantes porque ya luego toda esta tierra va a ser deshecha, esa es la palabra que utiliza una y otra vez, pero reflexione sobre su propio comportamiento, reflexione sobre usted. ¿Cómo es que Jesucristo va a venir y lo va a encontrar a usted en una vida desordenada? Porque por eso nos dice, andar en santa y piadosa manera de vivir, andar en santidad, con un comportamiento que honre y glorifique al Señor, porque en algún momento va a volver, porque en algún momento, nadie sabe cuándo, el Señor va a estar aquí reclamando a su iglesia y observando todo lo que ha sucedido y juzgando, porque va a haber juicio y lo tenemos clarísimo. Y que no se le olvide, mi hermano, que usted no es inocente, que yo no soy inocente. Somos culpables de pecado. Culpables de pecado. Que Jesucristo nos ha justificado es diferente, pero eso no nos quita culpabilidad. Por lo tanto, cuando nos encontramos en la espera de la segunda venida de Cristo, lo que estamos haciendo en realidad es esperando a que venga el juicio precisamente. Y si lo que estamos esperando es el juicio, ¿cómo es que vamos a vivir de manera disoluta? Es que no tiene sentido. Y justamente es ese el llamado que el apóstol Pedro ha hecho a la iglesia. Mientras esperan el testimonio que den, que es su predicación, que es el cumplimiento de la misión, tiene que ser acorde con el comportamiento que Cristo espera de cada uno de nosotros. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Es muy interesante cómo Pedro va a hacer una pausa acá y nos va a decir, miren hermanos, paciencia, tranquilidad, estamos en un mundo corrupto, en un mundo lleno de pecado, en un mundo al cual no pertenecemos porque Cristo nos arrebató del mundo, pero que tenemos que enfrentarnos a todas las disoluciones pecaminosas que allí se encuentran, empezando por nuestra propia concupiscencia. Pero tranquilos, paz, paz, porque este es un periodo relativamente corto que ustedes tendrán que vivir en esta tierra. Porque ya luego la esperanza, según la profecía bíblica, es que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y en esta tierra nueva y en este cielo nuevo, lo que nos vamos a encontrar es justicia. Ahí no habrá todo este
problema de pecado, toda esta naturaleza pecaminosa, esta propensión a la inmundicia, no. Ahí habrá justicia. Justicia de Dios, instaurada de manera divina. Por lo tanto, mis hermanos, la esperanza es que llegará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y tampoco nos interesa saberlo. Pero llegará. Y puestos nosotros los ojos en la fe de que esto será una realidad, entonces vamos caminando en el tiempo que Dios nos regala en esta tierra, cumpliendo con la misión que nos ha encomendado. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Fíjese, en paz. ¿Y qué nos dijo hace unos versículos Pedro? ¿Cómo se alcanzaba la gracia y qué? Y la paz. ¿Cómo se alcanza la gracia y la paz? A través del conocimiento de la palabra. O sea que para poder cumplir con este mandato de 2 de Pedro 3:14, de estar en paz, siendo irreprensibles, tenemos que ser diligentes en la adquisición de conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pedro, hasta el final de su carta, continúa remarcando el tema del conocimiento. El estudio de la palabra de Dios de manera sentida, responsable y reposado con análisis profundo sigue estando en la agenda de Pedro una y otra vez. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual no estemos como ovejitas perdidas sin tener idea de lo que está pasando. Es la única forma en la cual podemos realmente acceder a la gloria de Dios, producto de esas puertas que se abrirán generosamente para quienes practiquemos el conocimiento de la palabra de Dios y lo llevemos a acciones de piedad. Cuando habla de procurar diligentemente ser hallados sin mancha e irreprensibles, justamente se refiere a que nuestro testimonio hable directamente de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjese, cuando decía hace un momento que el Señor estaba siendo paciente con nosotros, es precisamente para que cumplamos la misión y haya salvación para personas que aún no han tenido la oportunidad de ver la obra salvífica de Cristo vista en nuestras vidas, reflejada en nuestras realidades. Mientras continuemos entonces predicando, entonces estaremos cumpliendo la misión. Y producto de que todo el mundo pueda ver nuestro testimonio, entonces habrá naturalmente salvación. Por tanto, entonces el testimonio es el que nos lleva necesariamente a la lógica salvífica que sirve como puente para las almas, producto del sacrificio de nuestro Señor. La misión entonces es totalmente importante, pero fíjese que este versículo pues no está completo. Y justamente se va a complementar de la siguiente manera, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras para su propia predicción. Fíjese cómo nos hace un llamado otra vez a cuidarnos de estos engañadores. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a utilizar las escrituras para pervertirlas y que nos desviemos de la misión que es la predicación a través de nuestro testimonio. ¿Por qué Pedro volver y repetirlo? ¿Por qué remarcarlo? Porque es que la principal amenaza a la misión cristiana no son los inconversos. No.
son los falsos conversos. El enemigo está dentro, actúa desde dentro, y es ahí donde debemos tener todo el cuidado para no caer justamente en estas trampas. Y lo remarca. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya están avisados, por favor no caigan en la trampa, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ya están avisados, mi hermano. Cuidado con esas enseñanzas de evangelio barato, de evangelio incompleto, de evangelio descafeinado. Mucho cuidado, porque en ninguna manera tenemos justificación de caer en ello, porque ya nos encontramos avisados. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento, otra vez, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro, hasta el último versículo en que escribió, remarcó el conocimiento. Hasta la última frase, remarcó el conocimiento. Por algo será. Por algo será. Y que Dios nos ayude a poder hacer buen uso de ese conocimiento para que sea de bendición para nuestras vidas y para la del resto. Y como de conocimiento se trata, les invito a que el próximo domingo nos acompañen para iniciar una nueva serie. Vamos a leer una nueva carta, esta vez ya no de Pedro, sino de otro de los discípulos de Cristo, que nos dejará unos retos muy interesantes. Así que por favor, mi hermano, no se la pierda, porque el Señor tiene una palabra fresca para usted. Que Dios nos bendiga.